Expositores: Óscar Ramírez y Camilo Orjuela. Tema: Luis de Góngora. Época: barroca. Introducción. Luis de Góngora y Argote fue un poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida más tarde y con simplificación perpetuada a lo largo de los siglos como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y América, como si se tratara de un clásico latino. Sus obras fueron objeto de exégesis ya en su misma época. Biografía. Nacido en Córdoba el 11 de julio de 1561 en Ibidem y muerto el 23 de mayo de 1627. Criado en la antigua calle de las Pavas en una casa propiedad de su tío Francisco Góngora, era hijo del juez de bienes confiscados por el Santo Oficio de Córdoba, don Francisco de Argote, y de la dama de la nobleza Leonor de Góngora. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde llamó ya entonces la atención como poeta. Durante una estancia en la corte de Valladolid, se enemistó con Quevedo, a quien acusó de imitar su poesía satírica bajo el seudónimo. En 1609 regresó a Córdoba y empezó a intensificar la tensión estética y el barroquismo de sus versos. Entre 1610 y 1611 escribió la Oda a la toma del Larache y en 1613 el Polifemo, un poema, en octavas, que parafrasea un pasaje mitológico de las Metamorfosis de Ovidio, tema que ya había sido tratado por su coterráneo Luis Carrillo y Sotomayor en su fábula de Asis y Galatea. El mismo año se divulgó en la corte su poema más ambicioso, Las incompletas soledades. Este poema desató una gran polémica a causa de oscuridad y afectación. Además le creó una gran legión de seguidores, los llamados poetas culteranos. En la época fue tenido por maestro de la sátira, aunque no llegó a los extremos expresionistas de Quevedo ni a las negrísimas tintas de Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de Villamediana, que fue amigo suyo y uno de sus mejores discípulos poéticos. En sus poesías se solían distinguir dos períodos. En el tradicional hace uso de los metros cortos y temas ligeros. Para ello usaba décimas, romances, letrillas, etc. Este periodo duró hasta el año 1610, en que cambió rotundamente para volverse culterano, haciendo uso de metáforas difíciles, muchas alusiones mitológicas, cultismos, hiperbatos, etc. Características de sus obras. Sus obras se caracterizaban por toques oscuros, además de dramatismo, utilizaban mucho las supersticiones como la mitología, entre otras, en la cual basaba sus poemas, los cuales eran la máxima expresión del culteranismo con metáforas, cultismos, hiperbatos, etc. Resumen de la obra: Fábula de Polifemo y Galatea. Poema escrito por Luis de Góngora, escritor español del barroco, de contenido mitológico, publicado en 1612. Recrea la historia de Polifemo, hijo de Poseidón, narrada en la Odisea. En la mitología griega hay dos leyendas protagonizadas por dos Galateas diferentes. La más conocida y la que nos va a interesar en esta oportunidad es la de Galatea y Polifemo. Galatea era hija de Nereo, hijo de Pronto y Gea, y de una divinidad marina ciliciada. La joven era muy hermosa y totalmente blanca. Habitaba el mar calmo. Polifemo, el cíclope, hijo de Poseidón y de la ninfa Tosa, monstruo gigante con un solo ojo, estaba muy enamorado de Galatea, pero ella no le correspondía. El corazón de Galatea pertenecía al bello Asis, hijo del dios Pan.
dios de los pastores y rebaños, y una ninfa. Una vez que los amantes se encontraban descansando a la orilla del mar, Polifemo los descubrió. Asis intentó huir, pero el furioso monstruo le lanzó una enorme roca y lo aplastó. Galatea, muy triste, acudió a la naturaleza de su madre Tosa y lo convirtió en un río de límpidas aguas que llevó su mismo nombre. Según algunas versiones, después Galatea estuvo con Polifemo y de esta unión nacieron Galata, Celto e Ilirio, epónimos de los pueblos gálatas, los celtas, los ilirios y respectivamente. Análisis de la obra. Tipo de narrador: omnisciente. Personajes: Galatea, Asis, Celto, Ilirio, Tosa, Pan, Polifemo, Nereo, Ponto y Gea. Género literario. La fábula de Góngora es un representante del género antiguo conocido como epílion, un poema épico de corta extensión, un texto mítico narrativo situado a medio camino entre el epos, el gran poema narrativo, y el eidion, una pequeña escena. Movimiento literario. Culteranismo. Conclusiones. Conclusiones. Luis de Góngora fue uno de los mayores expositores del barroco en sus grandes dos ramas, siendo este el maestro y emprendedor del culteranismo, como maestro de las sátiras, las metáforas, el hiperbatón, etc. Su obra más representativa fue Soledades, siendo esta una de las grandes obras insignia culteranas.